abordar el tema de encefalopatía hepática. Entonces, a manera de introducción, lo que es la unidad de ictericia, vamos a presentar un caso clínico de una niña de 14 años que aparentemente no tiene antecedentes de importancia ni de hospitalizaciones previas y también aparentemente no ha habido transfusión sanguínea. La paciente acude con nosotros con un tiempo de enfermedad de 2 semanas de hiporexia, malestar general, náuseas y vómitos. Desde hace 3 días la paciente nota ictericia y coluria. Laboratorio, transaminasas, TGO y TGP elevado. ¿Qué tipo de hepatitis es la más probable en este tipo de escenario? ¿Alguna hipótesis, algún comentario por parte de ustedes? ¿Alguien quiera participar? ¿Alguien? A confianza, muchachos, no tengan temor. Bien, entonces vamos a continuar desarrollando este caso clínico. Entonces, primero tenemos una paciente joven del grupo pediátrico que inicialmente inicia con un cuadro inespecífico de hiporexia, malestar general, náuseas y vómitos. Y posterior a 1 a 2 semanas se agrega ictericia, ¿ok? Y coluria. Nos dice que los niveles de transaminasas están elevados y nos preguntan cuál es el cuadro clínico de hepatitis más probable. Entonces tenemos un paciente que inicia con una fase preictérica y posterior a 1 a 2 semanas desarrolla un cuadro de ictericia y es un paciente joven. Como vamos a ver más adelante, lo más probable es que este paciente tenga un cuadro clínico de hepatitis A. Vamos a ver más adelante nosotros cómo abordar a cómo llegar el diagnóstico de un cuadro de hepatitis viral. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos el abordaje diagnóstico de una hepatitis viral, número 1, tenemos que identificar la edad. Número 1. Número 2, tenemos que identificar conductas de riesgo. Por ejemplo, si este paciente es usuario de drogas por vía parenteral o a lo mejor este paciente tiene conductas sexuales de riesgo. Y número 3, tenemos que preguntarnos nosotros más o menos cuánto tiene un tiempo de enfermedad. Entonces, dentro de los 5 tipos de hepatitis virales que vamos a ver más adelante, A, B, C, D y E, sabemos que la A es más común en el grupo pediátrico, número 1. Número 2, su transmisión es fecal-oral. ¿Ok? Y algo característico, muchachos, es de que en hepatitis A siempre hay una fase preictérica y hay una fase ictérica. Entonces, eso es el primer dato que yo quisiera que lleven bien en claro el día de hoy. Los cuadros de hepatitis virales, específicamente por tipo A, en pediatría es bastante frecuente y siempre llegan pacientes con manifestaciones inespecíficas, hiporexia, malestar, náuseas y vómitos. Y una vez que todas estas manifestaciones clínicas se resuelven en un periodo de 7 a 10 días, todo este cuadro se resuelve y una vez que resuelve este cuadro clínico, recién va dando brote a la fase ictérica. Recuerden que los cuadros de hepatitis son cuadros de lesiones hepatocelulares y justamente en los patrones de hepatitis virales hay necrosis hepatocelular. Eso explicaría por qué los niveles de TGO y TGP están elevados. De hecho, en los cuadros virales agudos, como son los cuadros de hepatitis A, se describe que los niveles de transaminasas podrían incluso alcanzar hasta 10 veces el límite superior normal de los valores normales. Y recuerden que estos niveles se van normalizando de manera paulatina. Chicos, ¿cómo diagnosticamos hepatitis A? Sencillo, solicitamos inmunoglobulina M contra el virus de la hepatitis A. ¿Ok? ¿Servirá la IgG? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? Bien, recuerden, chicos, que cuando nosotros queremos abordar a un paciente... Muy bien, muy bien. Comenten sin temor alguno. Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con hepatitis viral, nosotros tenemos que preguntarnos, o siempre nos van a preguntar en la consulta clínica, oigan, ¿es un cuadro agudo o es un cuadro crónico? Recuerden, chicos, hepatitis viral A siempre es aguda, no cronifica. No cronifica.
¿Y qué significa que una hepatitis viral cronifique? Significa que tiene un alto riesgo, o un riesgo, perdón, de que a largo plazo pueda terminar en un cuadro de cirrosis. ¿Ok? Les pregunto, ¿los cuadros de hepatitis A pueden cronificar? La respuesta es no. No, no cronifican. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que son cuadros autolimitados. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es dosar inmunoglobulina M. Si nosotros dosamos globulina G, significa solamente dos cosas. Significa que este paciente en el pasado tuvo una infección por hepatitis A, número uno, y número dos, significa que ya tiene anticuerpos positivos contra el virus de la hepatitis A. ¿Alguna duda antes de avanzar sobre este caso clínico? Todo claro, Bien, doctor. ok. Algo más para agregar, recordemos que actualmente el virus, ya contamos, según nuestro esquema de inmunizaciones del Ministerio de Salud, que la prevención contra el virus de la hepatitis A actualmente es con la vacuna a los 15 meses de edad. ¿Ok? Ya forma parte de nuestro esquema de inmunizaciones. Entonces, chicos, vamos a iniciar nuestra primera, mi primer comentario es, ictericia no es sinónimo de hepatitis, como vamos a ver más adelante. O sea, no necesariamente a veces va a haber una lesión hepatocelular. Entonces, definimos inicialmente una ictericia como la coloración amarillenta de piel, mucosas e incluso a veces de algunas secreciones. ¿Debido a qué? A un exceso de los niveles de bilirrubina. Entonces, la primera pregunta que nosotros abordamos es ¿cuándo clínicamente mi paciente manifiesta un cuadro de ictericia? Cuando los niveles de bilirrubina son mayores a 2 o 3 miligramos por decilitro. En promedio se calcula 2.5 miligramos por decilitro, a diferencia de la ictericia en el recién nacido, que bueno, es un dato que ustedes verán más adelante en el área de neonatología, donde sabrán que la ictericia neonatal es clínica a partir de los 5 miligramos por decilitro. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca del metabolismo de las bilirrubinas, recordemos que principalmente provienen ¿de qué? Del catabolismo del grupo M, es decir, de la destrucción de esos glóbulos rojos senescentes ya. ¿Que dónde ocurren? ¿Ocurren en dónde? En el sistema retículo endotelial. ¿Cuánto vive más o menos un glóbulo rojo? ¿Recuerdan? En promedio. 120 días. 120 días. Muy bien, muchachos, 120 días, ¿ok? Entonces, producto de este metabolismo del grupo M, lo que nosotros vamos a empezar a tener son los niveles de bilirrubina no conjugada, ¿ok? Entonces, la bilirrubina indirecta o no conjugada circula unido o ligado ¿a quién? Ligado a lo que es, un ratito, ligado ¿a qué? A lo que es la albúmina, ¿ok? Cuando llegue a nivel del sinusoide hepático se va a desligar de la albúmina a nivel hepático y a nivel de lo que es el retículo endoplasmático liso, esta bilirrubina no conjugada se va a convertir en bilirrubina conjugada o directa, muchachos, la bilirrubina conjugada o directa. ¿Nos interesa conocer esto? Sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dosamos los niveles de bilirrubina en un paciente ictérico, vamos a siempre decir o siempre van a escuchar que su asistente va a decir, chicos, es un paciente que tiene una hiperbilirrubinemia a predominio directo o indirecto. Y desde ahí es un punto de partida para que ustedes inicien a buscar cuál es la posible causa de esa ictericia en su paciente. Esta transformación va a ser gracias a una enzima, la UDPGT, que es la uridinin fosfato glucuronil transferasa, o más conocida como la UDP glucuronil transferasa. Entonces, como sabemos, el exceso de algunas características que tienen que saber, chicos, es que la bilirrubina no conjugada es liposoluble. ¿Ok? En cambio, la bilirrubina conjugada es de tipo hidrosoluble. Entonces, si es hidrosoluble, ¿qué significa eso? Significa que va a poder filtrar en el riñón. Y si filtra en el riñón, ustedes van a escuchar el término coluria, que hace referencia a la coloración oscura de orina. Entonces, si a ustedes en una pregunta les manifiestan que el paciente tiene coluria, significa que hay muy probablemente un predominio de la bilirrubina, ¿qué? Conjugada. Ahora,
Este es un término, el término kernicterus, que lo van a escuchar principalmente en el área de neonatología, ¿ok? Que son pacientitos que hacen la famosa ictericia neonatal. Cuando hay cuadros patológicos, por ejemplo, por sepsis neonatal, hay un exceso del depósito de la bilirrubina liposoluble que puede almacenarse a nivel del encéfalo y puede producir un cuadro de encefalopatía por depósito de bilirrubina. Y ese cuadro se denomina kerníteros. Entonces, cuando nosotros empezamos ya a desglosar cuáles son todas esas causas de ictericia, nosotros vamos a tener, por ejemplo, el mecanismo A, donde empieza a haber una alteración en la producción de la bilirrubina. Entonces en este escenario nosotros vamos a subdividir dos. Número 1, cuando empieza a haber una hemólisis, es decir, cuando empieza a haber una destrucción de los glóbulos rojos. Cuando empieza a haber una destrucción de los glóbulos rojos. Entonces, en estos escenarios, ¿qué va a haber? Va a haber un incremento de la bilirrubina indirecta. Y otro dato es de que no esperen niveles muy altos de bilirrubina indirecta. Lo más habitual es que estos pacientes manejen menos de 4 miligramos por decilitro de bilirrubinas indirectas. Entonces, si los glóbulos rojos van a ¿qué vamos a observar nosotros? Vamos a observar que los niveles van a disminuir de hemoglobina, de glóbulos rojos. Entonces, nuestro paciente, aparte, va a tener anemia. ¿Qué más va a tener? Va a tener reticulocitosis. Recuerden que los reticulocitos eran las formas jóvenes, las formas inmaduras de los glóbulos rojos. ¿Por qué van a estar incrementados? Porque los glóbulos rojos se están destruyendo. Entonces, de mecanismo compensatorio, estos van a aumentar. Y la aptoglobina va a disminuir. Entonces, ¿por qué se produce este mecanismo? Porque disminuye el tiempo de vida media de los glóbulos rojos. Esto ocurre, por ejemplo, en transfusiones de los glóbulos, cuando hay transfusiones de glóbulos rojos que han estado almacenados por mucho tiempo. Los hematomas generan también un mecanismo de este tipo de ictericia. Y otras causas, por ejemplo, algunas infecciones. Más adelante vamos a ver cuando ustedes aborden a un paciente ictérico febril, un tema bastante interesante también. ¿Cómo abordar a un paciente ictérico febril? Por ejemplo, pueden pensar en malaria. En malaria también, chicos, recuerden que es ocasionado por un parásito, por Plasmodium. Y justamente este parásito Plasmodium tiene uno de sus ciclos a nivel de los glóbulos rojos. Y justamente va a empezar a producir una hemólisis, es decir, una destrucción de los glóbulos rojos. Por eso una de las manifestaciones clínicas también de los cuadros de malaria es anemia. Y otras situaciones son de eritropoiesis ineficaz, ¿no? Cuando a nivel de la médula ósea empieza a haber una destrucción dentro del interior de la médula de esos precursores eritroides, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos ictericia una vez más? Es toda aquella situación donde hay una coloración amarillenta. Eso ya lo hemos venido conociendo, ¿ok? De piel, mucosas y fluidos corporales. Clínicamente, como les comentaba, va a ser evidente cuando los niveles sean mayores a 2.5 miligramos por decilitro. Cuando los niveles son no tan altos, hay dos regiones en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, perdón, donde niveles bajos de bilirrubinas ya los podemos detectar clínicamente. Uno de ellos es a nivel de las escleras, en esta imagen no se aprecia, pero más adelante sí tenemos otras imágenes, y lo otro es a nivel del paladar, ¿ok? Sería bueno que también cuando ustedes quieran ver a un paciente, por curiosidad, examinen el área oral. Entonces, los otros mecanismos es un poco más raros ya de alteración en el metabolismo de la bilirrubina es cuando va a haber una disminución de la eliminación hepática. Vamos a ver más adelante qué patologías cuando hablamos de un déficit en la captación, cuando hay un problema a nivel de la conjugación. Aquí, por ejemplo, hay algunos fármacos que vamos a ver más adelante que producen justamente ictericia por una alteración en la conjugación de la bilirrubina. Vamos a ver patologías donde hay una alteración en la excreción canalicular. Y los otros cuadros de ictericia corresponden a las patologías hepatobiliares, ¿ok? Aquí hablamos, por ejemplo, de los cuadros de colestasis. Vamos a ver a qué hace referencia colestasis. Colestasis es el cuadro clínico por el cual hay una disminución en lo que es la excreción de bilis, ¿no? Y aquí generalmente vamos a hablar de patologías obstructivas de la vía intrahepática, de la vía extrahepática. Y también hablamos de las lesiones hepatocelulares, agudas, subagudas y crónicas. Aquí vamos a hablar de quién, chicos, de las hepatitis virales. Entonces,
esto más o menos ha sido lo que empezamos a conversar tempranamente acerca de la ictericia y el origen acerca de lo que es el metabolismo del grupo E, que inicialmente la bilirrubina no conjugada, recuerden que iba unida a la albúmina y a nivel hepático se iba a desligar para que luego posteriormente se convierta en ¿qué? En bilirrubina conjugada a través de una enzima, la UDP-glucoroniltransferasa, y luego iba a seguir su trayecto por la circulación enterohepática y a nivel intestinal se podía excretar, uno es por la vía en lo que es la absorción, una parte se iba a eliminar acerca de la estercobilina en las heces y otra porción se iba a excretar a nivel de la orina, ¿no? ¿Quién? La conjugada, chicos. ¿Por qué? Porque la conjugada es hidrosalubre, ¿ok? La conjugada. Entonces, nosotros tenemos que aprender a diferenciar, chicos, dos tipos de ictericia. Una, que es por un patrón hepatocelular, de necrosis hepatocelular, y lo otro, chicos, es por un cuadro de colestasis. ¿Ok? Los cuadros de colestasis, chicos, aparte van a tener algunas características. Siempre la clínica va a ser lo primero, pero siempre nos tenemos que apoyar, chicos, de de algunos exámenes de laboratorio. Por ejemplo, ¿cuáles son el dosaje de qué exámenes de laboratorio nosotros nos permiten, por ejemplo, hablar de un patrón de colestasis? Ya vayan anotándolo, que si algún día les preguntan en una ronda de preguntas qué exámenes son los de colestasis, número 1, fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil transpeptidasa o la GGTP que ustedes habrán escuchado. ¿Ok? Y algo cardinal es el prurito en las situaciones de colestasis. Los patrones de lesión o necrosis hepatocelular generalmente, como hay una necrosis hepatocelular, aquí, chicos, se elevan lo que son las transaminasas. Aquí hay un predominio de las transaminasas, de la TGO y de la TGP. Siendo un poco más específica aquí, la TGP. Ya, chicos, es un poquito más específica. Sin embargo, tengan mucho cuidado. Si bien es cierto, las transaminasas son un marcador de necrosis hepatocelular, no siempre hay una correlación entre los niveles de transaminasas y el grado de extensión de la necrosis. Entonces, para nosotros apoyarnos también a llegar a un diagnóstico o una aproximación, más adelante lo vamos a conversar, pero de una vez me voy adelantando. Siempre tenemos que considerar factores epidemiológicos, algunos concomitantes de insuficiencia hepatocelular. Entonces, bien, hemos llegado ya a la parte ya hemos conversado un poquito de generalidades acerca de lo que es ictericia. Ahora nosotros nos vamos a enfocar, chicos, en cómo enfocarte a un paciente que les llega a ustedes a su consultorio o en un pase de visita observan a un paciente con ictericia y los mandan a lo mejor a hacer una historia clínica, ¿no? Entonces, lo primero que yo les recomiendo siempre es identificar el grupo etario al que ustedes se están acercando. Grupo etario y epidemiología son dos cosas cardinales que ustedes tienen que abordar en un paciente con ictericia. Por ejemplo, es un recién nacido, es un paciente pediátrico, es un paciente adulto, es un paciente adulto mayor. Epidemiología, ¿de dónde viene tu paciente? Quizá tu paciente estuvo de vacaciones en los últimos 15 a 30 días, a lo mejor por la selva, a lo mejor estuvo de vacaciones por la sierra, y por allá hay algunas infecciones que justamente producen un ciclo a nivel de los glóbulos rojos, y una de sus manifestaciones en un pequeño porcentaje también podría ser, chicos, la ictericia, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, les hablan de un paciente que es gasfitero, o a lo mejor les comentan por ahí el caso de un paciente que se dedica a lo que es el cultivo de arroz, y en el transcurso de la enfermedad empieza con fiebre, malestar general, dolores musculares, inyección conjuntival, y digamos que también en el transcurso de la enfermedad el paciente empieza a presentar un deterioro clínico, empieza a producir falla renal, empieza a producir ictericia. Entonces, más o menos podríamos plantearnos en ese escenario, más los factores de riesgo, podríamos plantear a lo mejor un caso clínico de leptospirosis. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que preguntar en nuestro paciente? ¿Qué medicamentos está consumiendo? Y como ya sabemos, consumo de alcohol. ¿Con qué frecuencia? Tengan mucho cuidado con este dato.
Créanme que la gran mayoría de pacientes alcohólicos crónicos dicen, no, doctor, yo soy bebedor social, solamente consumo mi traguito en una reunión familiar. Pero créanme que cuando uno ya hace un interrogatorio un poco más dirigido, se van a dar cuenta que estos pacientes en realidad consumen alcohol con bastante frecuencia, 3 a 4 veces por semana, ¿ok? Evalúen factores de riesgo para hepatitis. Viaje a zonas endémicas, a lo mejor viajaron a una zona endémica de hepatitis A, conductas sexuales de riesgo, promiscuidad, prácticas sexuales, usuarios de drogas por vía parenteral o por vía endovenosa, que a lo mejor por ahí transmitieron su hepatitis C, antecedentes de operaciones abdominales previas, trastornos hereditarios. ¿Con qué aparece y con qué empeora la ictericia? Lo empeora el estrés, como vamos a ver más adelante, qué situaciones hay una enfermedad por ahí en específico que los cuadros de estrés, los cuadros de ayuno exacerban la ictericia, la presencia o no de fiebre, abordar a un paciente ictérico febril, qué concomitantes tiene tu paciente, es un paciente que solamente está ictérico y no tiene ninguna otra molestia, que sus niveles del resto de función hepática están totalmente normal, quizá me haría pensar por ahí en un Gilbert, o al contrario, tu paciente tiene TGO, TGP alta, tiene anorexia, tiene náuseas, tiene malestar general, que a lo mejor me podría hacer orientar, chicos, en un cuadro de hepatitis viral, ¿no? Una vez de que ustedes ya pasaron su interrogatorio, chicos, ya por ahí tienen que ir a su examen físico, identificar un dolor en cuadrante superior derecho, a lo mejor buscar tu signo de Murphy, que es el cese de la inspiración a la palpación profunda en lo que es el hipocondrio derecho, en lo que es la línea de Murphy. El signo de Courvoisier, que nos hace, es un signo en el cual la vesícula se encuentra palpable, que por ahí en un porcentaje de pacientes puede hacer referencia a un carcinoma de vesícula o de vías biliares, las heces acólicas, es decir, que han perdido la coloración habitual, ¿ok? Todos esos factores, todos esos datos forman parte del interrogatorio inicial, o digamos del interrogatorio básico, cuando nosotros queremos enfrentarnos a un paciente con ictericia. Bien, entonces, el otro nivel es clasificar la ictericia a nivel prehepático, a nivel hepático y a nivel poshepático, ¿no? Más o menos nos podría orientar acerca de la patología en la cual nosotros podremos orientar. Prehepático, situaciones de hemólisis o eritropoiesis ineficaz cuando hemos conversado. Hepática, una de las causas más frecuentes, tu paciente cirrótico, mira, tu paciente con infección viral, tu paciente con Gilbert, tu paciente con Crigler-Najjar, que son trastornos hereditarios, que vamos a conversar más adelante. Fármacos, ¿qué fármacos está consumiendo tu paciente? A lo mejor tu paciente es tuberculoso. Y recuerden que los fármacos para la tuberculosis, tu isoniazida, tu rifampicina, tu piracinamida, son bastante hepatotóxicos. Generalmente tienden a incrementarte tus niveles de TGO, TGP. TGO, TGP es lo mismo ALT y AST, son similares. Entonces, estos generalmente son por daños hepatocelulares. Aumentan el tiempo de coagulación, específicamente, ¿qué tiempo de los exámenes de la parte hematológica incrementan cuando hay un daño hepático? ¿El TP, el TTPA? ¿Cuál de los dos, chicos? ¿Recuerdan? El TP. Algunos. Muy bien, el TP, el tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina, recuerden, chicos, que evalúa lo que es la vía extrínseca de la coagulación. Y justamente la vía extrínseca de la coagulación está justamente relacionado con lo que son los factores vitamina K dependientes. ¿Ok? ¿Cuáles son esos factores vitamina K dependientes? El 2, 7, 9 y 10. Aquí tenemos las enfermedades autoinmunes, la enfermedad de Weil. ¿Quién produce la enfermedad de Weil? ¿O qué es la enfermedad de Weil? ¿Alguno de ustedes recuerda o ha leído algo acerca de la enfermedad de Weil? ¿Alguien? ¿Alguno de ustedes, muchachos? ¿Nadie? Bien, la enfermedad de Weil, chicos, corresponde a un pequeño porcentaje de 5 a 10% de los cuadros, de los casos graves de lo que es leptospirosis. ¿Okay?
Y lo que es la enfermedad de Wilson, ¿no? Una alteración a nivel de lo que es los depósitos de cobre. A nivel poshepático, generalmente hace referencia, chicos, a todo lo que es obstructivo. Recuerden, los patrones obstructivos también generan un cuadro de ictericia. Los famosos cálculos biliares, las colecistitis. Las colecistitis, chicos, un pequeño porcentaje nomás produce ictericia. Ojo, un 5, máximo 10%. Más habitual es que los cuadros de coledocolitiasis, chicos, generen generalmente problemas de ictericia. Coledocolitiasis, las colangitis agudas, la colangitis aguda y su famosa triada de Charcot. Habrán leído la triada de Charcot, algunos de ustedes, para colangitis aguda. Una triada clínica que siempre lo preguntamos o lo preguntan en lo que es un pase de visita para colangitis aguda, cuyo mecanismo más frecuente es ¿qué? Una posterior a una obstrucción del colédoco, ¿no? Un cuadro infeccioso. Fiebre, ictericia, dolor en cuadrante superior derecho. Ok, chicos. A nivel poshepático también, chicos, están los famosos ampulomas, los carcinomas, el de peor pronóstico y lastimosamente el más frecuente, el cáncer de cabeza de páncreas. Recuerden que el cáncer de cabeza de páncreas tiene un marcador tumoral. ¿Cuál es, chicos? ¿Alguno de ustedes lo recordará o lo habrá leído o habrá escuchado? El CA199. Ok, chicos, CA199. Recuerden, chicos, los marcadores tumorales no hacen el diagnóstico, solamente nos permiten acerca de lo que es el monitoreo clínico. Aparte del ampuloma, ya tenemos lo que es el colangiocarcinoma, el tumor de cabeza de páncreas, ¿ok? Entre otras patologías. Bien, y como les comentaba, el prurito, ¿no? Prurito, heces decoloradas, la coluria, son algunas de las patologías, de las manifestaciones que acompañan a los cuadros obstructivos. Orina oscura, ¿cómo se llamaba esto? Coluria. Chicos, les dije, la coluria es un predominio de bilirrubina directa o indirecta. Directa. Muy bien, directa. Entonces, ¿qué significa? Que significa que cuando ustedes tengan un predominio de bilirrubina directa, una de sus hipótesis es cuadros obstructivos. No siempre, pero debería de tenerlo ustedes presentes. Entonces, ¿qué van a ir a examinar? A lo mejor su paciente, el motivo de ingreso fue un dolor en cuadrante superior derecho. Entonces ustedes, chicos, irán a buscar si tu paciente tiene una colecistitis, si tu paciente tiene a lo mejor una coledocolitiasis, si tu paciente ya empezó con fiebre y a lo mejor está ahorita con una colangitis aguda, ¿ok? ¿Y qué van a examinar ustedes si es que piensas en una colangitis? En una colecistitis, perdón, tu signo de Murphy, ¿ok? Tu signo de Murphy. Más adelante creo que voy a buscar un slide, porque, bueno, inicialmente a veces es un poco tedioso el término de colelitiasis, colecistitis, coledocolitiasis, colangitis, pero creo que tengo un slide más adelante, trataré de buscarlo para explicarles así, en términos sencillos, en qué consiste cada uno de ellos, ¿ok? Bien, entonces, este más o menos es un cuadrito de todas algunos de las causas, chicos, de ictericia por daño hepatocelular. Vean que no solamente están los cuadros de los hepatitis virales, sino también algunos cuadros hemorrágicos. En la selva, por ejemplo, la famosa fiebre amarilla, ¿Quién es el vector de la fiebre amarilla, chicos? ¿Saben? ¿Alguno de ustedes sabe quién es el vector de la fiebre amarilla? Recuerden que la fiebre amarilla, chicos, tiene dos vectores. El Aedes. ¿Quién más? ¿Qué otra enfermedad tiene como vector al Aedes? El dengue, chicos, ¿ya? Solamente por ahí lanzando datitos. Y el otro, chicos, es el Haemococcus. El Haemococcus sp. Haemococcus sp. ¿Qué otras causas? Algunas bacterias, dentro de ellos, chicos, la leptospirosis, la enfermedad de Weil. Recuerden que los cuadros de leptospirosis, chicos, son bastante frecuentes los cuadros de leptospirosis. Sería bueno que hoy día, ya si ustedes quieren por curiosidad, hagan un repaso de lo que es leptospirosis, el tratamiento, cómo tratan una leptospirosis leve, cómo tratan una leptospirosis moderada o severa,
Los cuadros leves, recuerden chicos, que lo tratan con doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas por una semana. Los cuadros moderados a graves, el tratamiento de primera línea es con penicilina de 8 a 12 millones por día, repartido en 3 a 4 dosis, o si no quieren complicarse la vida, una alternativa muy buena son las cefalosporinas de tercera generación, por ejemplo, ceftriaxona. Tenemos los abscesos piógenos, por ahí algunas enfermedades como brucela, rickettsia, brucelosis, la famosa brucelosis, también por ahí en un pequeño porcentaje, chicos, puede presentar fiebre. Yo sé que ahorita, no sé si ustedes ya habrán llevado infectología, confírmeme, ¿ya han llevado infectología? No. Ya. Entonces, brucelosis, chicos, el agente causal es un cuadro bacteriano, justamente como ven acá. El más común es Brucella melitensis, que es un cocobacilo gram negativo. Generalmente como factores de riesgo aquí son los pacientes ganaderos, los pacientes que entran en contacto con el ganado vacuno, que entran con consumo de alimentos no pasteurizados. Y inicialmente estos pacientes inician como FOD. Algún día van a escuchar del término fiebre de origen desconocido. Entonces, brucelosis, al igual que tuberculosis, un tema también muy interesante que quizá van a ver más adelante como tema es fiebre de origen desconocido. Brucelosis, una de las principales manifestaciones clínicas es la sacroileitis. Su manifestación clínica más frecuente de brucelosis, chicos, es las infecciones osteoarticulares, específicamente la sacroileitis. También genera otras manifestaciones como hepatosplenomegalia, orquiepididimitis. Y su tratamiento definitivo es con doxiciclina más rifampicina, ¿no? Y chicos, todas las neoplasias que ya hemos venido conversando, aquí chicos está el carcinoma hepatocelular, todo lo que son los ampulomas. Los ampulomas, chicos, son los tumores que se localizan a nivel de lo que es el esfínter de Oddi. Son los ampulomas o los tumores periampulares. Ahí está el de la cabeza del páncreas, el colangiocarcinoma, el ampuloma, los linfomas, todos los problemas hereditarios o del metabolismo que también generan ictericia que vamos a conversar más adelante. Wilson, por un depósito de cobre que justamente da este signo, que es el anillo de Kaiser-Fleischer, que van a leer más adelante. El déficit de alfa-1 antitripsina también es una causa rara, chicos, rara. La idea de esta ponencia de ictericia es de que ustedes vayan a buscar siempre lo más frecuente. Hepatitis virales, patologías biliares. Si tiene un paciente anciano, adulto mayor, que está bajando de peso, que está en un mal estado nutricional, por ahí podría pensar en una neoplasia, o es un cuadro agudo de ictericia de un paciente que viene con ictericia y fiebre. Chicos, piensa por ahí en un cuadro infeccioso, en los ictéricos febriles. Tu paciente no tendrá una leptospirosis. Chicos, esta es la famosa inyección conjuntival. Ya, inyección conjuntival. Esta inyección conjuntival es uno de los datos clínicos que a nosotros nos haría pensar, chicos, en una leptospirosis, que hemos venido conversando más adelante. Entonces, vayan iniciando, chicos, por lo cuadro más frecuente. No les llegue un paciente con ictericia y vayan de frente, pues, a pensar en una enfermedad de Wilson. Tampoco es así, ¿no? Busquen enfermedades sistémicas que en realidad son bastante raras por depósito, como sarcoidosis, Budd-Chiari, que son un poquito más raras, ¿no? Siempre busquen también, chicos, las toxicidades, ¿no? Por ahí algunos medicamentos, las tetraciclinas, hay los antituberculosos, rifampicina, por ejemplo, es uno de los que produce tranquilamente ictericia. Bien, chicos, entonces vamos a hablar ahorita de manera muy rápida, muy puntual, hepatitis virales A, B, C, D y E. Les voy a dibujar aquí un pequeño slide. Color. Cuando nosotros hablamos, chicos, de los virus de las hepatitis, vamos a tener el A, B, C, D y E. Entonces, para que ustedes, yo sé que al inicio es un poco tedioso empezar a discernir, ¿es una hepatitis A, es una hepatitis B, C, D, E?
Entonces no se hagan problemas. Yo les recomiendo que primero busquen el grupo etario. Oye, ¿qué edad tiene tu paciente? Número 2, factores de riesgo. Número 3, tiempo de enfermedad. Una vez de que tú ya has identificado estos, hay preguntas que a ti te van a orientar o que tú deberías sí o sí conocer en un paciente con hepatitis. Ángelo, ¿qué debo de saber? Número 1, la transmisión. ¿Cómo se transmite? Se transmite por vía sexual. Ok, si se transmite por vía sexual, yo podré pensar en el B, C, D o E. Perdón, B, C o D. B, C o D. Si se transmite por vía fecal oral, yo podré pensar en el A o en el E. Muy bien, ya sé cómo se transmite el virus. ¿Qué debo de saber ahora? Debo de saber, oye, ¿es aguda o es crónica? Esto le va a dar, el que tú sepas esto te va a dar tranquilidad a ti o te va a dar preocupación y te va a permitir a ti conversar con tu paciente. Decirle, señora, tranquila, es una hepatitis A, es un cuadro agudo. Porque siempre te preguntan tus pacientes, doctor, ¿y mi paciente puede hacer cirrosis por una hepatitis A? Ya hemos conversado que no. Pero vamos a ver que algunas patologías sí cronifican. B, C, D. Agudas generalmente A y E. Hay un pequeñísimo porcentaje de las E que se describe por ahí del menor al 1% en algunos libros que podrían cronificar la hepatitis C, pero es en pacientes inmunodeprimidos, pero no es lo habitual, chicos. De manera puntual, A y E no cronifican. Cronifica B, C, D. Y si cronifica, tu paciente a largo plazo, si no se cuida, puede tener un riesgo de cirrosis, de carcinoma hepatocelular, ¿ok? Número 3, ¿qué tienes que saber? La presentación clínica. La presentación clínica. Vamos a ver, por ejemplo, la fase preictérica, la fase ictérica. Una vez de que nosotros conocemos la presentación, chicos, ¿cómo haces el diagnóstico de tu paciente y cómo lo tratas? Este es más o menos un abordaje sencillo, o la secuencia que tú tienes que aprender a diferenciar, porque a veces es un poquito tedioso cuando uno recién inicia a leer los virus de las hepatitis. Entonces, de manera muy rápida, vamos a hablar de estas 5 enfermedades puntuales. Me voy a detener un segundito en la P, porque siempre hay por ahí un pequeño conflicto, un pequeño, a veces un poquito dificultoso interpretar los marcadores, ¿ok? En los marcadores sí me voy a detener ahí un segundito. Vamos a hacer preguntas sin mala intención. El que quiera participar, participa, sin ningún problema. Chicos, la A, ¿cómo se transmite? Fecal oral. Número 1, fecal oral. B, C, D, sexual. Pero también hay una transmisión por ahí por vía parenteral. B, C también, B específicamente el B, puede haber por ahí una transmisión vertical. Entonces, si hay una transmisión vertical, por aquí les doy un dato. Recuerden que el recién nacido recibe 2 vacunas. ¿Qué vacuna recibe el recién nacido, muchachos? ¿Recuerdan? BCG, el bacilo de Calmette-Guerin, y lo que es la vacuna contra el virus de la hepatitis B. ¿Cuál es la finalidad de vacunar a tu recién nacido contra el virus de la hepatitis B? Prevenir la transmisión vertical. Permitir la transmisión vertical. ¿Ok? Si tu gestante tuviera infección por hepatitis B, ¿qué vas a hacer con tu recién nacido? Lo vacunas contra la hepatitis B y le das su inmunoglobulina. Ángelo, ¿por qué es importante la hepatitis B y la transmisión vertical? ¿Es importante? ¿Por qué lo menciono? Chicos, acuérdate, es un dato para pediatría. La hepatitis B es mal pronóstico en pediatría. Es mal pronóstico en pediatría. ¿Ok? Especialmente cuando hay una transmisión vertical, cuando hay una enfermedad en las primeras semanas, en los primeros meses de vida, es mal pronóstico.
comparado con el adulto. Entonces, retomemos de nuevo al abordaje inicial. La E, chicos, su transmisión es fecal-oral. Fecal-oral. Pero también se habla de un pequeño porcentaje de una zoonosis. Algunos genotipos del E, el 3 y el 4 generalmente son algunos genotipos que se habla de una zoonosis. Pero de manera puntual, chicos, lo que les van a preguntar A y E, fecal oral. BCD, sexual, parenteral, ¿ok? Lo segundo que tienen que saber, ¿es agudo o crónico? A y E, agudo. B, C, D, pueden cronificar. Ángelo, en un adulto y en la parte pediátrica, ¿será lo mismo? El B solo cronifica en el 5 a 10% de los adultos. En el 5 a 10% de los adultos. Ángelo, pero me dijiste que era mal pronóstico. Sí, es mal pronóstico en pediatría. En los primeros meses de vida, si se llega a desarrollar una infección por hepatitis B, el 90% de estos pacientes va a desarrollar un cuadro crónico. Es decir, miren, más o menos es complementario, un 10 a un 90%. En cambio, el virus de la hepatitis C es, digamos, algo opuesto. Aquí generalmente este es el que más cronifica. Aquí dice, elevada tasa de cronicidad, sí, pero esto es para el adulto. Para el adulto. El 70%, chicos, de los pacientes con hepatitis C va a cronificar. Va a cronificar, chicos. De este porcentaje, un 10 a 15% a largo plazo va a desarrollar una cirrosis hepática. ¿Ok? Y de ese un 5% va a terminar, chicos, en un cuadro de hepatocarcinoma, un carcinoma hepatocelular. Entonces, para fijar conocimiento, si hablamos de cronicidad en el adulto, en B versus C, ¿qué vamos a concluir? ¿Quién tiene más alta la tasa de cronicidad? Chicos, el C, más del 70% va a cronificar. Y si cronifica, hay riesgo de que termine en un cuadro de cirrosis. En cambio, el B en el adulto solamente cronifica un 5 a 10%. Pero lo opuesto ocurría, chicos, ¿en qué? En la infancia. Miren, mayor tasa de cronicidad en la infancia. Y este tiene mayor tasa de cronicidad en el adulto. En el adulto. Chicos, el virus Delta. Hay algo peculiar en el virus Delta. Necesita obligatoriamente el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B para terminar su replicación. Obligatoriamente necesita del B para que éste pueda llevar su ciclo reproductivo. Entonces, van a ver que hablamos de virus de la hepatitis D como un cuadro de coinfección con el virus de la hepatitis B o sobreinfección. ¿Qué significa? Co hace referencia a concomitante. Es un paciente que de manera concomitante tiene una infección co, es decir, por hepatitis B más hepatitis D, de manera concomitante en ese momento. Sobre, ¿qué significa sobre, chicos? Agregado. Significa que es un paciente que tiene infección ya por hepatitis B y en el camino agrega una infección por hepatitis D. ¿Ok? Y bueno, este es un dato generalmente que suelen ser pregunta. De todos los virus de las hepatitis, ¿cuál es el que mayor porcentaje produce falla hepática fulminante en gestantes? Es el virus de la hepatitis C. Los cuadros de falla hepática fulminante, chicos, son cuadros severos que en un corto tiempo producen tanto lo que es deterioro neurológico, deterioro en la función hepática de manera severa. ¿Ok? ¿Qué más teníamos que conversar? Perdón, estoy yéndome un poco muy rápido. ¿Cómo diagnosticamos? A, con inmunoglobulina M. Inmunoglobulina M. Con el P vamos a ver que aquí ocurre algo especial. Y eso es lo que me voy a detener más adelante. Vamos a combinar los antígenos más los anticuerpos. Esto nos va a permitir a nosotros identificar, estamos en un cuadro agudo, estamos en un cuadro crónico.
los cuadros de hepatitis C tenemos que el mejor método diagnóstico es solicitar PCR, ¿no? PCR. En D vamos a solicitar IgM o IgG para hepatitis B. Tranquilo, les voy a explicar más adelante. Y esto nos va a permitir a nosotros orientarnos si es una coinfección, si es una sobreinfección. Y en la hepatitis C, IgM también, ¿ya? IgM. ¿Qué otra cosa teníamos que ir más o menos conocer? Al menos esto A y B. A y B siempre es cardinal, al menos aprender a diferenciarlo. Chicos, un dato de la hepatitis A. La gran mayoría de los niños no hacen ictericia. Tengan mucho cuidado. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Significa que la gran mayoría, a lo mejor de nosotros, ha tenido infección por hepatitis A en el pasado, pero en realidad no lo sabemos. No lo sabemos hasta ahorita. Pero si dosamos IgG, a lo mejor va a salir positivo. ¿Por qué? Porque son cuadros inespecíficos, chicos. Son cuadros inespecíficos. Todos hemos tenido anorexia, todos hemos tenido náuseas, vómitos, y todos hemos sido niños, todos hemos jugado en el jardín, en el nido. Y todos hemos compartido las manos, ¿no? Y recordemos que justamente hepatitis A se excreta y la transmisión es por fecal oral. Entonces, chicos, el 90% de los niños no van a hacer ictericia. Y para colmo, el 80% de los niños son subclínicos, son asintomáticos. Es decir, desarrollan la infección, pero el conjunto de manifestaciones clínicas que va a desarrollar son inespecíficas. Pero en el adulto es totalmente distinto. Los adultos, generalmente, el 70-80% de los adultos sí desarrolla la enfermedad. Sí desarrolla la enfermedad. ¿Qué otra cosa tienen que saber? El periodo de incubación. El periodo de incubación a ustedes les va a permitir más o menos preguntar factores de riesgo. Por ejemplo, ¿cuánto es el periodo de incubación de la hepatitis A? En promedio, 1 mes, 4 semanas. Pero su periodo de incubación varía entre las 2 semanas y las 6 semanas. Es un periodo de 2 a 4, perdón, 4 semanas en promedio, ¿no? 2 a 6 semanas. Pero en cambio, la hepatitis B, chicos, el periodo de incubación es bastante variable. Va desde las 6 semanas, mes y medio, hasta los 6 meses. Por eso las manifestaciones clínicas muchas veces son inespecíficas. Es decir, el paciente tiene la enfermedad, pero demora bastante tiempo en ser diagnosticado. Generalmente pacientes ya llegan con una ictericia marcada, con una hepatomegalia, con una anorexia marcada, náuseas, vómitos, o simplemente por manifestaciones inespecíficas o por un tamizaje que la prueba salió positiva. ¿Ok? Una vez más, A, fecal oral, B, C y D, parenteral y sexual. Periodos de incubación, 2 a 6 semanas, 6 a 6 meses. Lo mismo ocurre con la hepatitis C y el periodo de la hepatitis C también es bastante corto, ¿no? De 2 a 8 semanas, en promedio 1 mes. Chicos, ¿qué significa periodo de incubación? ¿Qué es periodo de incubación? ¿Saben? El periodo es el contagio hasta los primeros síntomas, o sea, ese periodo, ese lapso hasta el encuentro de los síntomas. Muy bien, muy bien. Es el tiempo que transcurre, chicos, desde que mi paciente tiene desde que el microorganismo ingresa en nuestro organismo hasta que el paciente desarrolla los síntomas, ¿no? Los primeros síntomas. Por ejemplo, A, 4 semanas, dengue, 3 a 14 días, salmonela, 6 horas a 6 días, y ya más o menos ustedes van a ir conforme vayan leyendo y conforme vayan pasando los ciclos, van a ir paulatinamente aprendiendo los periodos de incubaciones. A no cronifica, E no cronifica, B, C, D aguda o crónica. ¿Quién cronifica más en pediatría? Este caballero. ¿Quién cronifica más en el adulto? El C. Transmisión vertical. Vertical significa madre-niño. La A, no. Pero sí cronifica el B. El B sí hay una transmisión vertical. Por eso yo le ponía su vacuna al recién nacido, para evitar, chicos, justamente la transmisión vertical. ¿Por qué? Porque había un mal pronóstico. Transmisión vertical en el C.
sí está descrito. En cambio, en el D no hay una transmisión vertical. ¿Ok? Chicos, aquí algo que me... Solamente, disculpen que regrese. ¿Qué significa muy colestásica? ¿Qué significa esto? Significa que este paciente va a tener, si nosotros le solicitamos, es uno de los que más produce a veces en los resultados de laboratorio cuadros marcados de colestasis. ¿Qué significa? Significa que si tú a este paciente le solicitas fosfatasa alcalina, oye, va a salir alta. Va a salir alta. Si tú le solicitas la GGTP, la gamma glutamil transpeptidasa, también va a salir alta, chicos. Y pregunta, ¿qué bilirrubina saldrá alta aquí? ¿La directa o la indirecta? La directa, chicos, ¿ya? La directa. Aquí, chicos, sí me voy a detener un segundo. ¿Alguna vez les han explicado a ustedes cómo interpretar marcadores serológicos por hepatitis B? Solamente respóndanme rápido, sí o no. Para de eso ir rápido o ir más o menos lento. Sí, no. Sí. Sí. Ah, ok, genial. Ya listo. Vamos rápido entonces. Cuando nosotros hablamos de los cuadros de hepatitis B, vamos a tener dos escenarios, ¿no? La interpretación de los antígenos y la interpretación de los anticuerpos. Anticuerpo es lo que nuestro organismo crea frente a la presencia de los antígenos. Chicos, la hepatitis B tiene 3 antígenos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los 3 antígenos que tiene la hepatitis B? S, Superficie. C y E. Muy bien. El superficie, el antígeno de superficie, el core, el antígeno core y el antígeno E. Cada uno de ellos a mí me indica algo. El S nos indica infección, chicos. Infección. La presencia del S me indica infección. ¿Qué me indica el E? ¿Recuerdan? ¿Qué me indica el E? Chicos, me indica replicación. Significa que el virus está replicando. Significa que la probabilidad de transmitir es alta. Chicos, ¿y qué significa el core? O mejor, les hago una pregunta. ¿Nosotros dosamos core? Nosotros, chicos, recuerden si algún día les pregunta cuál es el único antígeno de la hepatitis B que no podemos dosar, es el antígeno core, el HBsAg. El antígeno core. Nosotros no podemos dosar el antígeno C, chicos, pero sí dosamos sus anticuerpos, la IgM y la IgG, chicos. Estos sí dosamos a nosotros. ¿Ok? Entonces, frente al antígeno de superficie, nosotros expresamos ¿qué, chicos? El anti-HB, el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Y lo mismo vamos a expresar contra el antígeno E, el anti-HBeAg. Anticuerpos contra el antígeno E. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender a identificar la infección aguda. La infección aguda, chicos, la infección la determina el antígeno de superficie. Por eso va a estar positivo. Si yo quiero determinar si estoy frente a un cuadro agudo, frente a un cuadro crónico, me ayuda la IgM. Me ayuda la IgM. ¿Ok? ¿Qué significa el antígeno E? Replicación. Replicación. Por eso, miren. Fase de elevada replicación. Fase de elevada replicación. ¿Ok? Chicos, hay una situación que quiero que tengan en cuenta siempre, es el periodo de ventana, chicos, ya. Periodo de ventana. El periodo de ventana es aquella situación en el cual el antígeno de superficie sale negativo por el momento, pero nuestro organismo ya dosó anticuerpos IgM. Si a ustedes les viene, chicos, en un examen que tu paciente tiene antígeno de superficie negativo, pero inmunoglobulina M contra el core positivo, yo les puedo poner, o su docente les puede poner,
Tu paciente no tiene como una alternativa, tu paciente no tiene infección por hepatitis B. ¿Qué van a decir ustedes? Sí tiene infección por hepatitis B, pero aún está en un periodo de ventana. Si nosotros hacemos un monitoreo o un control en 4 semanas, la probabilidad de que este antígeno ya salga positivo ahora va a ser alta. Y la inmunidad por vacunación. Ustedes y yo estamos vacunados. Me imagino que ustedes deben estar vacunados también por el tema de rotaciones contra la hepatitis B. Chicos, ¿cuál es el marcador que a mí me identifica realmente inmunidad? Los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Si yo quiero saber si estoy protegido, yo pido toda esta serología y solamente tengo que tener positivo este. Chicos, el resto negativo. El resto tiene que estar negativo. El antígeno en superficie tiene que estar negativo. Las inmunoglobulinas contra el core tienen que estar negativos porque se supone que yo aún no me expongo a la hepatitis B. ¿Por qué voy a tener antígeno E si no hay virus que se replique? ¿Por qué voy a tener anticuerpos si aún no he tenido la infección? Solamente tengo, ¿qué, chicos? Solamente tengo mi anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo. Y esta es una pregunta que les pueden hacer. ¿Cuánto tienen que ser los títulos de los anticuerpos contra el antígeno de superficie para yo decir que mi paciente está protegido? ¿Alguno de ustedes que haya leído la norma técnica del MINSA? ¿Alguno de ustedes sabe? 5, 10, 20, 50 o 100 miliunidades por mililitro. Mayor a 10 miliunidades por mililitro. Por ahí algún datito que algún día les pueden preguntar en su rotación más adelante, algún médico ya saben, por curiosidad. ¿Ok? Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso de un paciente que está en una fase de replicación alta. ¿Por qué? Mira, tiene infección, tiene un cuadro crónico, pero aparte tiene el virus replicándose. ¿Qué otro marcador a mí me determina que mi paciente se está replicando? El PCR, la carga viral. La carga viral alta también es un marcador de replicación. ¿Ok? Espero de verdad que hayan entendido, si han tenido alguna duda, haya sido resuelta. Aquí, chicos, vamos a hablar rápido, cosas puntuales en realidad, porque no son cuadros muy frecuentes, acerca de los trastornos hereditarios del metabolismo y lo que es la excreción de lo que es la bilirrubina. Si me voy a enfocar en algo, quiero que sepan hoy día lo que es la enfermedad de Gilbert. Quiero específicamente que lleven con ustedes hoy día la enfermedad de Gilbert. De todos estos trastornos que de por sí son raros, la enfermedad de Gilbert es la más frecuente. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay una disminución en la actividad de la UGT, es decir, de la UDP-glucoroniltransferasa. Chicos, estos pacientes, cuando ustedes vean su bioquímica, son pacientes que tienen niveles bajos de bilirrubinas, máximo 2 a 4 miligramos por decilitro. Tiene un pronóstico bueno, chicos. ¿Tratamiento? El tratamiento no siempre es necesario de estos pacientes. Generalmente se les hace observación, un seguimiento. ¿Ok? Por aquí tengo un caso clínico, creo, más adelante y vamos a identificar. Tenemos los síndromes de Crigler-Najjar tipo 1 y tipo 2, en el cual hay una disminución mínima o ausencia total de la UDP-glucoroniltransferasa. Estos pacientes sí hay una marcada pronunciación de su actividad, por eso estos pacientes manejan niveles muy altos. De estos, chicos, el que tiene mal pronóstico, ¿quién va a ser? El que no tiene actividad. ¿Quién no tiene actividad o una actividad nula? El Crigler-Najjar tipo 1. Significa que el pronóstico es malo. Y recuerde, es una causa hereditaria. Estos pacientes, chicos, estos recién nacidos fallecen al poco tiempo de vida. Porque no tienen con qué metabolizar. Si no metabolizan, se va a que... Les hago una pregunta. Si hay un defecto en esta enzima,
¿Cuál es la que se eleva? ¿La indirecta o la directa? Indirecta. Rápido. Muy bien, la indirecta, chicos, la indirecta. ¿Y la indirecta qué característica tenía? ¿Liposoluble o hidrosoluble? Liposoluble. Liposoluble. Liposoluble significa que esta se va a almacenar en el sistema nervioso central. ¿Y qué produce en el recién nacido? Este cuadro, kerníctero. Y es mal pronóstico. Mal pronóstico. Caso clínico. Vamos, respuestas en el chat si gustan. En el chat activen su audio, den su opinión. ¿Alguien quiere opinar? Bien, vamos a desarrollar los puntos. Chicos, tienen un paciente joven. Punto número 1. Tu paciente acude por presentar. Dime, amigo, dime, te escucho. Hola. Bien. Tienes un paciente joven de 23 años. Dice que va con ustedes porque tiene solamente ictericia de escleras. Ha notado que está asociado a los ayunos prolongados y se normaliza en 2 días. ¿Ok? Paciente que tiene su ictericia y solita resuelve. Niega dolor abdominal, no hay náuseas, no hay coluria, no hay acolia, no hay prurito, no hay pérdida de peso. Todo lo que nosotros le llevamos, como hemos conversado previamente, todo esto el paciente no lo tiene, niega. ¿Qué significa? Significa que tienes un paciente joven con ictericia y está asintomático. Tu paciente no tiene nada, no tiene náuseas, no tiene vómitos, no tiene dolor abdominal. Y es un cuadro que se está autolimitando, que solito resuelve. Examen, una leve ictericia. No hay arañas vasculares, tu abdomen está blando, tu altura uterina está en 10 centímetros, no hay una hepatomegalia, borde liso, no hay una esplenomegalia. Laboratorio hematocrito normal. Bilirrubinas totales, chicos, está en 3.1, menor a 4. Tu bilirrubina directa está en 0.3, que significa que hay un predominio de la bilirrubina indirecta. Y miren este dato que les dan a ustedes aquí. TGO, TGP, fosfatasa alcalina y lactato deshidrogenasa con aptoglobina normales. Mira, su laboratorio está normal. Ustedes dirán, qué raro este paciente. Chicos, este es el caso clínico típico que a ustedes algún día les puede llegar a su consultorio o les pueden presentar algún caso clínico en un examen, en AMSER, recién más adelante. Chicos, este es el famoso caso clínico de un síndrome de Gilbert. Paciente joven, asintomático, pruebas hepáticas normales, que solamente tiene un leve incremento de la bilirrubina indirecta. ¿Anemia hemolítica? ¿Será una anemia hemolítica? No tiene anemia, te dicen que su hematocrito está normal. Su aptoglobina está normal. Los pacientes con hemólisis generalmente tienen una disminución de la aptoglobina. La LDH la incrementa en situaciones de hemólisis. ¿Será una hepatitis viral? Mira la TGO y la TGP. Están normales. Recuerden que las hepatitis virales son cuadros de necrosis hepatocelular. Entonces su TGO y su TGP deberían estar incrementadas. ¿Ok? Entonces, aleja el diagnóstico. Además, oye, tu paciente no tiene náuseas, no tiene dolor abdominal, ni siquiera tiene malestar general. Tu paciente ni siquiera te ha consultado por fiebre. ¿Será, chicos, una cirrosis crónica? Les pregunto. ¿Será una cirrosis hepática?
No. Ángelo, ¿por qué no? Porque no te dan estigmas hepáticos. Te hablan de ascitis, te hablan de cabeza del signo de cabeza de medusa, te hablan de arañas vasculares, de hecho aquí te lo niegan, no hay arañas vasculares, TGO, TGP normal, no hay esplenomegalia. La esplenomegalia, chicos, recuerden que es un dato clínico de hipertensión portal. La hipertensión portal termina finalmente produciendo esplenomegalia. Y si hay esplenomegalia, ¿qué problema hematológico tú esperarías encontrar en tu paciente con cirrosis? Esplenomegalia. Por secuestro, ¿qué puede producir? Pancitopenia. Pancitopenia. ¿Ok? Pancitopenia. Asintomático. Joven, hematocrito normal, laboratorio normal. Gilbert. ¿Ok, chicos? Bien, este slide, chicos, les he traído aquí para que más o menos ustedes se vayan orientando, chicos, con identificar cuando ustedes se encuentren un paciente hospitalizado. Busquen en su examen físico signos, chicos, de un cuadro crónico, Los cuadros crónicos, chicos, como vamos a ver más adelante, los cuadros de cirrosis tienen dos componentes. La cirrosis, chicos, se define como un cuadro o como un estado irreversible de la función hepática, donde histológicamente están los septos fibrosos más los nódulos de regeneración. Ángelo, en la clínica, ¿qué voy a encontrar? En la clínica vas a encontrar signos o síntomas de dos tipos: hipertensión portal y de insuficiencia hepática. Nada más. Todos tus signos se van a clasificar dentro de estos dos grupos: hipertensión portal o insuficiencia hepática. Ángelo, si mi paciente tiene hipertensión portal, me va a hacer esplenomegalia. Y me podría generar, ¿qué? Me podría generar mi pancitopenia. La hipertensión portal, chicos, crea los shunt portosistémicos, pero también crea circulación colateral. Por eso tu paciente desarrolla varices esofágicas. Chicos, ¿cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta? Rápido. Varices esofágicas. En el paciente cirrótico, muy bien, sí, pero en un paciente no cirrótico, la causa más frecuente, chicos, son los sangrados por úlcera péptica, específicamente las úlceras duodenales de la primera porción del duodeno, ¿ok? Pero en un paciente cirrótico, el sangrado con más frecuencia se produce por varices esofágicas. Y otro dato, chicos, el sangrado por varices esofágicas es un sangrado masivo, es un sangrado abundante y se asocia, chicos, a una elevada mortalidad. Otro dato que quisiera compartirles también de varices esofágicas: recuerden que también tiene un tratamiento preventivo, ¿no? La prevención del sangrado. El tratamiento de primera línea es con beta-block no cardioselectivos como propranolol, ¿ok? ¿Qué otro dato les podría dar aquí? Los sangrados, ¿no? Melena, pero también genera hemorroides, ¿no? También en la parte inferior también aumenta el riesgo de hemorroides. La ascitis también es un dato clínico de hipertensión portal y el famoso signo de cabeza de medusa, ¿no? Que alguno de ustedes habrá tenido la oportunidad de ver en pacientes hospitalizados. ¿Cómo se define hipertensión portal? Cuando el gradiente venoso hepático es mayor o igual a ¿cuánto? ¿Mayor o igual a cuánto, chicos? Mayor o igual a 6 milímetros de mercurio. ¿Ok? Mayor o igual a 6, tu gradiente venoso hepático mayor o igual a 6, tú defines hipertensión portal. Mayor o igual a 10, corres el riesgo de que empieces a formar varices esofágicas. Mayor o igual a 12, corres el riesgo que estas varices se rompan. Y al mismo tiempo con un gradiente venoso hepático mayor o igual a 12,
tu paciente ya empieza a desarrollar ascitis, chicos. ¿Ok? En cambio, los cuadros de insuficiencia hepática pueden producirte coma con la famosa, y es una de las manifestaciones, chicos, ¿de qué? De tu encefalopatía hepática. Recuerda que a nivel hepático se da el metabolismo de la urea y vamos a ver qué relación hay entre el metabolismo de la urea y la encefalopatía hepática. Ginecomastia, produce ictericia, ascitis. Recuerden que la ascitis, chicos, es un mecanismo combinado en un cirrótico de hipertensión portal más insuficiencia hepática. Hay un problema con el tema del metabolismo de los estrógenos. ¿Qué más hay? Otras causas. Edema en tobillos o edema en miembros inferiores. Recuerden, chicos, que los edemas, por ahí un tip, de manera general, los edemas, chicos, se producen por 3 mecanismos. Cuando aumenta la presión hidrostática, cuando disminuye la presión oncótica o cuando hay un aumento de la permeabilidad vascular. Los pacientes nefróticos, los pacientes que tienen una noxa crónica hepática, el mecanismo es por una caída de la oncótica. Chicos, ¿quién determina la presión oncótica o coloidosmótica? ¿Recuerdan? La albúmina. Muy bien, la albúmina. Y la albúmina se sintetiza en el hígado. ¿Ok? Aumento de la presión hidrostática, chicos, por ejemplo, en los pacientes con... Estamos hablando de edema en general, Pacientes, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver acerca de manera puntual de enfoque clínico del paciente con ascitis. ¿Ok, chicos? Antes de que hasta aquí habrá alguna pequeña pregunta acerca de lo que es el paciente con ictericia. Doctor. ¿Sí? ¿Seguimos? Bien. ¿Ya se visualiza mi pantalla? ¿Sí? Sí, doctor. Bien. Bien, muchachos, entonces ahora vamos a hablar acerca de lo que es el enfoque de ascitis. Y una vez más les hago un comentario así. Ascitis no es sinónimo de cirrosis, pero vamos a ver que en el mayor porcentaje de pacientes sí es así, pero vamos a ver ahorita qué otras causas a mí me podrían orientar hacia lo que es el enfoque diagnóstico de ascitis. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo definimos ascitis? Ya sabemos, chicos, que es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Si a ustedes les preguntan la causa más frecuente, cirrosis hepática. Y recuerden qué mecanismo me producía ascitis, generalmente la hipertensión portal, pero también contribuye por ahí en un menor porcentaje la insuficiencia hepática. El éxito de tu manejo, chicos, es identificar tu causa. Siempre vas a tener que identificar tu causa. Entonces, de manera general, ¿cuáles son esas 3 grandes causas que a ti te podrían, a tu paciente, llevar a un cuadro de ascitis? Chicos, un cuadro de hipertensión portal. Recuerden que la hipertensión portal se divide en intrahepática, hepática y poshepática. El más frecuente, intrahepática a nivel sinusoidal. Cirrosis hepática, la causa número 1. El síndrome de Budd-Chiari o la trombosis de las venas suprahepáticas también es una causa de ascitis. La insuficiencia cardíaca. Toda aquella situación de hipoalbuminemia. Cualquier situación que disminuya la albúmina. Nefrótico, el síndrome nefrótico. Chicos, el síndrome nefrótico es el conjunto de manifestaciones por una lesión a nivel de los podocitos. Es la lesión patognomónica de los podocitos. Aquí que hay, chicos, hay una gran pérdida de proteínas en orina. ¿Recordarán cuánto perdían de proteínas en orina en 24 horas un nefrótico? 3.5. Muy bien, 3.5. Muy bien, 3.5 gramos en 24 horas. O en pediatría, mayor a 40 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal.
Pacientes que tienen desnutrición severa, por ejemplo, en pediatría, los pacientitos con cuadros crónicos de desnutrición, ¿ok? Y también, chicos, todas las patologías que afecten al peritoneo, cáncer, las neoplasias, por ejemplo, las neoplasias de ovario. Más adelante, cuando ustedes vean, chicos, los criterios IOTA de malignidad, van a ver que justamente el M2 dice ascitis, que es un criterio de malignidad para NM de ovario, al igual que la vasculatura, la vascularización, el tamaño, entre otros, que eso lo verán, chicos, en su debido tiempo en ginecología. Mesotelioma, las infecciones, la famosa tuberculosis peritoneal. La tuberculosis peritoneal. Recuerden que tuberculosis afecta tanto a la parte pulmonar como a la parte extrapulmonar. En la parte extrapulmonar, lo más frecuente en el mundo, ganglios. En nuestro Perú, una de las causas, pleura, derrame pleural, pero también puede producir tuberculosis en sistema nervioso central, osteoarticular, genitourinario, pero también hay tuberculosis enteroperitoneal. La tuberculosis peritoneal es un paciente que hace ascitis, un paciente que baja de peso. Y aquí se habla de un famoso abdomen en tablero de ajedrez, que solamente lo presenta un pequeño porcentaje, que al examen físico tú encuentras áreas de matidez y áreas de timpanismo. Diálisis peritoneal y otras causas más raras de ascitis. Chicos, tu paciente, ¿qué te va a referir? Te va a referir que él empieza a observar una distensión abdominal. Te refiere un aumento de peso. Préstale atención a esto. Hay pacientes, chicos, que te vienen así con una ascitis marcada. Y estos chicos empiezan también diafragma, y estos pacientes incluso pueden llegar con un cuadro de dificultad para respirar, desaturando, incluso con un cuadro de insuficiencia respiratoria. Y eso se llama, chicos, ascitis atención. Ascitis atención. Chicos, ¿qué medida tendrían que hacer aquí ustedes en una ascitis atención? Chicos, tienen que hacer una paracentesis evacuatoria. ¿Ok? Una paracentesis evacuatoria. Y bueno, un datito por ahí si les sirve tengan mucho cuidado con el volumen. Más que todo, si algún día les viene alguna pregunta, tengan cuidado con el volumen que extraen en una paracentesis evacuatoria. ¿Por qué? Porque pueden terminar produciendo, chicos, una insuficiencia hepatorrenal. ¿Ok? Una insuficiencia hepatorrenal. Entonces, ¿qué te dice a ti la teoría? Te dice que cuando tú quieras extraer más de 5 litros de líquido acítico, tú tienes que reponer con albúmina. ¿Ok? Les van a preguntar quizá en su rotación. Más de 5 litros tú tienes que reponer con albúmina. ¿Cuánto? 8 gramos por litro. ¿Ok? Entonces, los lugares de punción generalmente, una manera para que se acuerden es, así como ustedes identificaban en cirugía su punto de McBurney, generalmente es en el lado contralateral, el punto de McBurney, pero en el lado contralateral, es decir, en el lado izquierdo. Es una zona segura para realizar la punción. Ombligo, espina ilíaca anterosuperior, divides en 3 porciones y lo puedes hacer en el tercio medio. ¿Ok? Chicos, las causas más frecuentes de ascitis, así como hemos hablado de las causas más frecuentes que ustedes tienen que ir destinados a empezar a buscar, descartar, preguntar, examinar, las causas más frecuentes de ascitis. Número 1, cirrosis, 80%. Es una data de up to date. Número 2, neoplasias, ovario, peritoneo. Número 3, insuficiencia cardíaca. Entonces vamos a ir conversando un poquito. Chicos, si tu paciente es cirrótico, oye, tu paciente va a tener arañas vasculares, número 1. Tu paciente va a tener telangiectasias. Tu paciente va a tener tu eritema palmar. Si tu paciente tiene cáncer,
Mírale su estado general, mírale el peso. Si tu paciente te dice que ha bajado 10, 15 kilos en 6 meses, si tu paciente tiene a lo mejor el signo de Courvoisier, que es la vesícula palpable, por ahí te estaría orientando, chicos, ¿en qué? Te estaría, por ejemplo, orientando en un tumor, o que tu paciente te diga que crónicamente consumía grandes cantidades de alcohol, que tu paciente tenía malos hábitos alimenticios, que tu paciente sea obeso, que tenga... Ahí está. ¿Ok? Tu paciente con insuficiencia cardíaca, de manera que vas a preguntar síntomas de falla cardíaca, que tu paciente tenga disnea paroxística nocturna, que tu paciente tenga ortopnea, que tu paciente en el examen físico tú encuentres tu reflujo hepatoyugular. Vas a buscar tus criterios mayores de Framingham, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre ortopnea y disnea paroxística nocturna? Simplemente para ir por ahí refinando algunos datos. ¿Alguno de ustedes recuerda? Porque créanme que hay bastante paciente cardiópata hoy en día. Ortopnea, chicos, es la disnea del decúbito. La disnea del decúbito. Es un paciente que te dice, doctor, yo en mi cama duermo con 2 o 3 almohadas porque me ahogo, siento que me falta el aire. Y la disnea paroxística nocturna, chicos, es un paciente que se va a dormir y después de 2 horas el paciente despierta tosiendo o sintiendo que se ahoga, sintiendo que le falta el aire. Se levanta tosiendo 2 horas después de que se fue en promedio, ¿no? Después de que se fue a dormir. ¿Y cuál es la fisiopatología de la disnea paroxística nocturna? De que aumente el retorno venoso a la aurícula derecha. Y es un signo de ¿qué? De congestión pulmonar. Y es justamente uno de los más específicos. Entonces, chicos, todo eso que ustedes vayan preguntando te va a ir orientando hacia cuál podría ser la causa. Tuberculosis. Estos pacientes tienen ascitis, estos pacientes tienen, estoy hablando de tuberculosis peritoneal. Estos pacientes van a tener diarreas, estos pacientes van a tener ictericia, baja de peso, ¿ok? Y ya el resto obviamente es un 1%, que déjenlo para los internistas ya. Entonces, ¿cuáles son los grados que ustedes tenemos de ascitis? Número 1, tenemos los cuadros incipientes de ascitis leve, que puede ser hasta 100 mililitros, que en realidad es indetectable el examen físico, solamente podría ser detectado por ahí con ecografía. Grado 2, que es ya una ascitis moderada entre 3 a 6 litros. Esta, chicos, sí puede ser evidenciada a través del examen físico. Y tenemos, chicos, lo que les comentaba, la ascitis a tensión, un paciente que tiene aproximadamente más de 10 litros. Este paciente, por ejemplo, tiene un abdomen batraciano, el famoso abdomen en sapo. Tiene por aquí sus arañas vasculares, miren, chicos, bien dibujados, ¿ok? Este paciente que llega con dificultad respiratoria, si algún día te preguntan, hazle paracentesis evacuatoria, sácale, ayúdalo, vas a ver cómo va a mejorar su ventilación. Pero ya sabes, ten mucho cuidado con el volumen que extraes, le puedes producir un síndrome hepatorrenal. ¿Cómo lo puedes prevenir? Dale su albúmina. A partir de 5 litros, ¿cuánto? 8 gramos por litro. ¿En qué situaciones tú estás indicado a hacer una paracentesis abdominal? Para que hagas más que todo diagnóstico. Esto es paracentesis, chicos, no terapéutica, sino para que tú hagas un estudio, una ascitis de nueva aparición. En un paciente, por ejemplo, hospitalizado que empiece con fiebre y dolor abdominal, o un cambio en el estado mental, o un paciente hipotenso. Les ponen el caso clínico a un paciente que ya tiene estigmas de cirrosis hepática. Y viene, chicos, con fiebre, dolor abdominal, taquicárdico. ¿Alguna hipótesis diagnóstica y cómo podrían llegar a su diagnóstico? ¿Alguna hipótesis, alguno de ustedes? Es una hipótesis, chicos, después de todo. ¿En qué pensarían? Un paciente cirrótico que tiene estigmas crónicos y te llega por un tiempo, te llega la emergencia porque está con fiebre, dolor abdominal, taquicárdico. ¿En qué podrían pensar? Cambio en el estado mental, a lo mejor llega ya un poco confuso, desorientado. ¿En qué podrían pensar?
cirrosis. No, tu paciente ya tiene cirrosis, pero me refiero como una emergencia, como un cuadro agudo, concomitante a tu cirrosis. Peritonitis. Muy bien, peritonitis bacteriana espontánea, la famosa PBE. Chicos, les van a preguntar en su ronda, ya, ¿y qué harías? Acá mismo te lo está diciendo. Hazle una paracentesis. ¿Cómo se hace el diagnóstico rápido de peritonitis bacteriana espontánea? Oye, mídele polimorfos nucleares. Chicos, polimorfos nucleares, el líquido acítico mayor o igual a 250 células por milímetro cúbico. Hiciste tu diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea. Chicos, te van a preguntar cuál es el germen más frecuente de peritonitis bacteriana espontánea. ¿Qué vas a responder? Tuberculosis. No, amigo, es Escherichia coli, ¿ya? Es Escherichia coli. Número 2, Klebsiella. Número 2, Klebsiella. Vamos a hacer una recapitulación. Tienes un paciente con estigmas de cirrosis, un cuadro crónico, ves que tiene su ascitis, ves que tiene su abdomen batraciano, ves que tiene sus telangiectasias, te llega tu paciente, ves que tiene sus arañas vasculares y tu paciente te viene por un cuadro agudo de 2 días que te dicen, mire doctor, mi paciente está con fiebre, le tomas la temperatura, está con 38,5. Mire, doctor, se está quejando que le duele la barriga, está con taquicardia. Doctor, sí está despierto, pero lo notamos que está como un poquito ido, un poquito desorientado. Entonces, tú podrías plantearte en ese momento una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Ok? Si tú quieres llegar al diagnóstico rápido, hazle su paracentesis. Le haces su paracentesis, identificas que tiene más de 250 polimorfos nucleares por milímetro cúbico. Oye, doctor, esto es una peritonitis bacteriana espontánea. Hay que tratarlo inmediatamente. ¿Cuál es el germen más frecuente? Escherichia coli. Número 2, Klebsiella. Tratamiento de primera línea, chicos, que le darían a su paciente. Chicos, el tratamiento de primera línea son las C3G. Tu cefalosporina de tercera generación. ¿Qué cefalosporina de tercera generación que conocemos? ¿Cuál? Tu ceftrexona, chicos. Ceftrexona. ¿Qué otra cefalosporina de tercera generación conocen? Ceftazidima, cefixime, pero cefixime es vía oral. Generalmente en pacientes hospitalarios utilizamos ceftrexona, ceftazidima, cefalosporinas de tercera generación, primera línea. O que tu paciente venga con leucocitosis o un empeoramiento de la función renal. ¿Ok? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿y cómo yo de manera objetiva empiezo mi enfoque diagnóstico? Y aquí, chicos, van a estudiar lo que es el GASA, van a leer un poco más terminando la clase sobre el gradiente de albúmina. Es una resta entre la concentración de albúmina en suero menos la concentración de albúmina en el líquido acítico. Lo más habitual es el GASA mayor a 1,1. ¿Por qué? Porque aquí la causa es hipertensión portal. ¿Quién está aquí? Cirrosis. ¿Qué otras causas tienen un GASA mayor a 1,1? Tu insuficiencia cardíaca. Cuando tú tienes un GASA menor a 1,1, ok. Si tu albúmina, tu GASA es menor a 1,1, oye, tú piensa en un cuadro de ¿qué? Piensa en un cuadro de síndrome nefrótico, piensa en un cuadro de carcinomatosis peritoneal, ¿ok? Piensa en un cuadro de tuberculosis peritoneal, infecciones, neoplasias o síndrome nefrótico, ¿ok? Neoplasias, tuberculosis o síndrome nefrótico. Si no, piensa en el resto, hipertensión portal. Todas las causas de hipertensión portal que ya hemos conversado, cirrosis, Buchari, trombosis de vena porta, tu falla cardíaca, ¿ok? Entonces, dentro de los cuadros clínicos, como sabemos, la causa más frecuente de ascitis es justamente la cirrosis hepática, ¿no? Entonces vamos a conversar un poquito de cirrosis hepática y acerca de lo que es ascitis. Entonces, como sabemos, los cuadros cuando nosotros tenemos ascitis, tenemos que identificar más o menos el grado, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3, ¿no? ¿Cómo iniciamos con los cuadros leves de ascitis?
Los cuadros leves de ascitis, chicos, solamente iniciamos con una dieta baja en sal, una dieta hiposódica. Y luego vamos agregando de manera paulatina diuréticos. ¿Cuál es el diurético de primera línea, chicos, en un paciente con cirrosis y ascitis? ¿Recuerdan? La hidroclorotiazida, la furosemida, la espironolactona, la acetazolamida. ¿Cuál es, chicos? Diurético de elección, le van a preguntar, diurético de primera línea en cirrosis hepática y ascitis. Es la espironolactona, chicos, ¿ya? Es la espironolactona. Entonces ahí van a utilizar dosis, sería bueno que vean más adelante el tratamiento. Si desean información más específica sobre algún tema de UpToDate, de algún libro, por favor con su delegado, conversen con la doctora Liliana y yo les puedo compartir información. Espironolactona y lo otro que pueden adicionar más adelante es furosemida. Espironolactona, dosis de 100 a 400 miligramos, dosis máxima 400 miligramos, y furosemida de 40 a 160 miligramos como dosis máxima, ¿no? Entonces, como les explicaba, inicialmente el mecanismo más frecuente es la hipertensión portal, ¿no? El mecanismo más frecuente de su cirrosis hepática es la hipertensión portal. ¿Qué ocurre? Esta hipertensión portal, nuestro organismo empieza a generar vasodilatadores esplácnicos, ¿ok? Con la finalidad de tratar de reducir esa presión en el interior de la circulación portal. Pero, lastimosamente, lo que va a terminar produciendo más bien es un cuadro de hipovolemia en el resto de nuestro organismo. Entonces recuerden, cuando nuestro organismo se encuentra frente a una situación de hipovolemia, lo que hace es activar al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando nuestro organismo está en un cuadro de hipovolemia, de hipotensión, ¿qué hace? Activa el sistema nervioso simpático. ¿Ok? Entonces, todo esto lo que va a hacer es terminando, ¿qué? Termina produciendo una vasoconstricción renal. El sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso central van a terminar produciendo, ¿qué, chicos? Van a terminar produciendo una retención de sodio, ¿ok? Todo esto va a estimular, va a aumentar lo que es la presión capilar, va a aumentar la formación de linfa y va a terminar produciendo de manera sencilla una ascitis. Tengan mucho cuidado. Este cuadro lo que podría terminar produciendo es un síndrome patorrenal. Y esto sí es, tengan mucho cuidado con esto. Como parte del tratamiento del síndrome patorrenal, recuerden que damos albúmina. Ok, forma parte de lo que es el tratamiento de lo que es el síndrome patorrenal. Ok. Bien, entonces, dentro de lo que es el examen físico de lo que es un paciente con ascitis, vamos a tener dos herramientas puntuales. Número 1, el signo de la oleada y el signo de lo que es la matidez desplazable. ¿Cuál de estos dos es el más sensible? El más sensible de los dos es el signo de matidez desplazable. El otro es el signo de la oleada positiva, en el cual ustedes generalmente van a necesitar del apoyo de un ayudante, en el cual él pone su mano sobre la línea media, y ustedes con una mano van a realizar, digamos que con el pulpejo de los dedos, un bamboleo o un desplazamiento. Y como en el interior van a tener líquido, se va a desplazar, ¿no? Y este desplazamiento va a ser percibido por la mano receptora, que es la mano contralateral, que está generalmente solamente presionada sobre el lado opuesto a la mano, ¿no? ¿Cuál es el problema del signo de la oleada positivo? Que para que este sea positivo, el paciente tiene que tener un volumen mayor o igual al 1,5 litros. Es la desventaja. Y luego tenemos el otro signo que es un poco más sensible, que es el signo de la matidez desplazable, ¿no? En las zonas de clive, que si un paciente está en decúbito supino, las zonas de clive va a haber, ¿qué, chicos? Va a haber líquido. Y si hay líquido, si hay agua, en el examen físico, ¿qué va a haber? Va a haber mate. Pero si tú a tu paciente le pides que se ponga en decúbito lateral derecho, por ejemplo, ¿qué va a hacer ese líquido? Ese líquido se va a desplazar y ahora se va a dirigir hacia la zona
a la zona inferior. Entonces tú vuelves a palpar este extremo, vuelves a percutir ese extremo y ahora ya no es un área timpánica, ¿no? Entonces ese es el famoso signo de la matidez desplazable. Entonces, en líquido acítico, ¿qué puedes dosar? En realidad podemos dosar un montón. Podemos solicitar concentración de amilasa, podemos solicitar cultivos de tuberculosis, podemos solicitar ADA, el test de ADA, el test de adenosina desaminasa, que por ahí a veces eleva en situaciones de tuberculosis, pero no necesariamente. Hay otras patologías que falsamente también elevan el test de ADA. La citología, la concentración de triglicéridos, ¿ok? La concentración total de proteínas, de albúmina, el recuento diferencial de leucocitos, por ejemplo, para establecer tu diagnóstico de PBE, que ya te he enseñado, polimorfos nucleares mayor o igual a 250 células por milímetro cúbico, ¿ok? Entonces, este más o menos va a ir siendo el manejo que tú vas a iniciar con tu paciente en los grados de asitis grado 1. Recuerda, inicias con tu dieta hiposódica. Ya en tu asitis grado 2, ya tú inicias con dosis bajas de espironolactona, que es tu diurético de primera línea. Inicias con dosis de 100 miligramos y vas escalonando hasta dosis máxima de 400 miligramos. Ya cuando la asitis suele ser recurrente y o con edemas, tú vas combinando diuréticos, vas agregando un diurético de asa. ¿Quién es el diurético de asa, chicos? La furosemida. Inicias con dosis de 40 miligramos y vas escalonando de manera paulatina hasta llegar a una dosis máxima, como les comentaba previamente, de 160 miligramos. ¿Ok? Entonces, ya cuando tu paciente tiene signos de dificultad respiratoria, ¿tú qué vas a hacer? Vas a hacer tu paracentesis evacuatoria, tu paracentesis terapéutica, y vas a reponer albúmina 8 gramos por litro por cada litro que tú retires a partir de una excreción mayor a 5 litros. ¿Ok? Bien, chicos, eso es lo que es acerca de lo que es más o menos un abordaje diagnóstico y terapéutico, así de manera muy puntual acerca de lo que es asitis. Ahora, chicos, vamos a ver el cuadro de encefalopatía hepática, ¿ok? Es un tema puntual, vamos a ser puntual, rápido, para no demorar mucho. Chicos, en realidad el cuadro de encefalopatía hepática es un cuadro reversible, pero tiene un espectro bastante variable. Bastante variable hace referencia a que tu paciente puede estar desde un cuadro asintomático o subclínico hasta un cuadro potencialmente mortal, como es un cuadro de coma hepático. ¿En quién se presenta este paciente? Oye, en un paciente que ya tiene una anoxia crónica, en un paciente que ya tiene un grado marcado de falla hepática, de disfunción hepática principalmente. Por eso ocurre generalmente, lo desarrolla el 30 a 40% de los pacientes con cirrosis. ¿Ok? ¿Cuál es la principal patogenia o cuál es el principal, digamos, responsable de estos cuadros de encefalopatía hepática, chicos? El amoníaco. El amoníaco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el principal caballero que se encarga de eliminar el mayor porcentaje de amoníaco es el hígado. Y recuerden que este es un paciente susceptible, es un paciente cirrótico, es un paciente que ya tiene una anoxia o un grado de insuficiencia hepática marcada. ¿Quién es el principal productor de amoníaco? El tracto gastrointestinal a través del enterocito y una enzima que es la glutaminasa, que va a convertirlo en amoníaco y glutamina. ¿Ok? Entonces, la teoría más aceptada de la encefalopatía hepática, chicos, es el acúmulo de la producción de amoníaco, de NH3. ¿Y qué tiene que ver aquí el hígado? Porque recuerden, chicos, que la mayor porcentaje de este amoníaco tiene que ingresar en lo que es el metabolismo de la urea. El metabolismo de la urea, el ciclo de la urea, y luego tiene que ser excretado. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? En un paciente que ya obviamente tiene su anoxia hepática, se va a ver alterado, ¿no?, este ciclo de la urea. Entonces, estos pacientes son más susceptibles a la acumulación de amoníaco. Recuerden que estos pacientes también hacen shunt, los famosos shunt portosistémicos. Entonces, ¿qué van a permitir? Van a permitir que este exceso de amoníaco que no se está metabolizando y que no se está excretando atraviese todo lo que es la circulación sistémica y pueda llegar a la barrera hematoencefálica. Algún día les van a preguntar cuál es la microglia, cuál es la neuroglia,
que se ve afectada en la patología de la encefalopatía hepática? El astrocito. Y el neurotransmisor que se afecta es el glutamato. El glutamato. ¿Qué va a generar? Va a generar a nivel del sistema nervioso central un cuadro de edema, un cuadro de inflamación y va a ser el responsable de los síntomas de la encefalopatía hepática. Chicos, ¿qué produce la encefalopatía hepática? Dos trastornos, chicos. Número uno, un déficit cognitivo. Este déficit cognitivo, chicos, es variable. Inicialmente este paciente solamente puede tener una alteración en el patrón del sueño. Ustedes dirán, oye, ¿y quién no tiene eso? Exacto, ese es el problema que pasa desapercibido. En las etapas iniciales, nuestro paciente puede estar encefalopático, pero es muy difícil cuando no hay, al menos digamos, el primer contacto con el paciente lo tienen los familiares. Es muy difícil, los pacientes notan un cambio en el comportamiento de su paciente cirrótico y digamos que para ellos es normal, no le toman la debida importancia y puede que los cuadros sigan progresando. Tu paciente empieza a tener trastornos en lo que es el sueño, empiezan a tener un cambio en el estado mental, pueden presentar por ahí cambios de humor, depresión, euforia, y conforme van progresando, ves que tu paciente empieza ahorita a presentar un cuadro de desorientación, un cuadro de comportamiento inadecuado. Ok, entonces, ¿qué significa esto, chicos? Significa que el cuadro de encefalopatía es un cuadro clínico variable. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros generalmente estamos acostumbrados a ver pacientes con encefalopatía hepática marcada, ¿no? Pacientes que están desorientados, confusos, en estupor incluso, ¿ok? Pero recuerden que los estadios iniciales son subclínicos, pacientes que tienen solamente trastornos del sueño, pacientes que están por ahí con cambios del estado de humor, que muchas veces nosotros lo pasamos como algo, entre comillas, normal o que pasa desapercibido para los pacientes. Chicos, lo que ustedes están viendo en pantalla es uno de los signos cardinales de lo que es la encefalopatía hepática o la encefalopatía por causa metabólica, chicos. Ese es el famoso signo de asterixis, ¿ok? Ese es el famoso asterixis, que son, ¿qué? Movimientos de aleteo cuando las manos están extendidas y dorsiflexionadas, ¿ok? Dorsiflexionadas es ese movimiento de aleteo y es justamente uno de los signos más sugestivos, chicos, ¿de qué? De encefalopatía hepática. Entonces, recuerden que son pacientes susceptibles, ¿no? Entonces, estos pacientes en el examen físico van a tener, chicos, ¿qué? Signos clínicos de cirrosis descompensada. Tu eritema, tu ascitis, tus telangiectasias, tu eritema palmar, tu ginecomastia, etc. Pero no solamente hay deterioro cognitivo, perdón, en este grupo de pacientes, sino que también, chicos, hay un problema muscular. Hay un cuadro de asterixis, hay un cuadro de ataxia, es decir, de alteración en lo que es trastornos de la marcha, empieza a haber una alteración de hiper o en cuadros un poco más severos de hiporreflexia, empieza a haber nistagmos y los cuadros más frecuentes, perdón, los cuadros más severos pueden terminar con un cuadro de coma, ¿ok? Pero siempre, chicos, tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Si les llega un paciente a ustedes confuso, en estupor, somnoliento, tienen que empezar, chicos, a hacer un abordaje diagnóstico, ¿no? Bueno, esto quizá por ahí un poco aleja, pero siempre sería bueno que ustedes tengan presentes un paciente con trastorno del sensorio. Oye, ¿tu paciente qué drogas consume? Como van a ver más adelante, es un poco habitual a veces ver en frecuencia la intoxicación por benzodiazepinas, clonazepam, diazepam, y sepan rápido su antídoto, como es el flumazenil, pacientes que consumen algunos hipnóticos, pacientes con un exceso de alcohol, narcóticos, algún tóxico que hayan consumido. Y, chicos, muy importante, ¿cuáles son los desencadenantes? Chicos, es muy importante identificar los desencadenantes de tu paciente con encefalopatía hepática. ¿Por qué? Porque si tú ya sabes qué es lo que desencadena tu encefalopatía hepática, pues solamente tienes que prevenir. Oye, yo sé que la deshidratación, yo sé que el sangrado digestivo, yo sé
que los trastornos hidroelectrolíticos, los diuréticos, las hemorragias, las diarreas, los vómitos, las infecciones producen o aumentan el riesgo o son desencadenantes de encefalopatía hepática, pues yo tengo que tener mucho cuidado con ello. Tengo que empezar a educar a mi paciente, tengo que evitar el estreñimiento. Chicos, en un paciente cirrótico siempre evalúen ese antecedente, la constipación, el estreñimiento. Se van a dar cuenta que un gran porcentaje de ellos son estreñidos. Entonces tienes que prevenir eso. El sangrado gastrointestinal es una de las causas más frecuentes. La peritonitis bacteriana espontánea que hemos conversado hace poco es un desencadenante frecuente para que tu paciente termine haciéndote una encefalopatía hepática. La deshidratación, tenle mucho cuidado, ten mucho cuidado que tu cirrótico no haga una gastroenteritis fatal, vómitos, sangrados y las paracentesis de grandes volúmenes. ¿Ok? Entonces todos esos son los desencadenantes de tu encefalopatía hepática. Y el otro slide y el último ya son las causas comunes, digamos, que en nuestro medio podrían producir estados confusionales. A lo mejor tu paciente es cirrótico y diabético a la vez. Y tu paciente llega con trastorno del sensorio y ustedes dicen, es a lo mejor por su encefalopatía, démosle su lactulosa, pero olvidan el dato de la hipoglucemia. A lo mejor todo ese estado confusional es por su hipoglucemia, a lo mejor es por los trastornos hidroelectrolíticos del sodio. Recuerden que sodio y glucosa generan alteraciones del sensorio, la hipercapnia, la hipoglucemia, los cuadros extremos de la glucosa, la falla cardíaca. ¿Ok? Entonces, chicos, siempre también tengan que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Si bien es cierto, es un desencadenante frecuente la falla hepática, pero también tengan en consideración otras causas, chicos, de lo que es encefalopatía hepática. ¿Ok? Nos despedimos con el último slide, que es la clasificación de Westhaven, que les van a preguntar por ahí en su ronda de medicina interna. Quizá no en este ciclo, pero en algún ciclo les van a preguntar. Los cuadros iniciales es un paciente que no tiene ninguna molestia, pero observemos cómo está en el cuadro 1. Chicos, les dije que una de las principales manifestaciones es de que empiezan a tener un patrón del sueño invertido. Duermen durante el día, pero durante la noche no pueden dormir. Mira, este paciente ya tiene pequeños errores en el cálculo, en la atención, pero pasan desapercibidos. Cambios en el estado de comportamiento. Y ya este paciente a partir del grado 2 ya hay asterixis. ¿Ok? Asterixis. Estos pacientes ya en un grado 2, generalmente, si queremos ser ya un poco más específicos, solamente vean el sensorio. Ya es un paciente que está en letargo, el 3 ya es un paciente que está somnoliento, entrando al estupor, y ya el cuadro 4 ya es un cuadro de coma, ¿no? Coma, paciente que no responde a los estímulos, que tiene una postura de descerebración. Tu paciente puede tener rigidez, como les comentaba, podría tener un nistagmo, incluso Babinski positivo, ¿no? Bien, chicos, eso ha sido lo que tenía que compartirles por el día de hoy acerca de lo que es el enfoque clínico de ictericia, citis y lo que es encefalopatía hepática. Espero que les haya servido al menos la clase. Yo sé que ha sido un poquito tediosa, un poquito larga, pero espero que les haya ayudado. ¿Tuvieran alguna pregunta?